Pero qué bueno verle a usted acá y poder tener este tiempo de oración. Quisiera mencionarles antes de iniciar, cuando el Señor le dijo al pueblo, a la primer pareja, le dice: quiero ponerlos en el huerto del Edén, rodeado de todas las mejores cosas. Quiero que ustedes gobiernen, quiero que ustedes sojuzguen, quiero que ustedes ejerzan dominio sobre todo. Y ante esa gran promesa, Dios le pide una sola cosa. Le dice: pueden tomar todos los frutos que haya en el huerto, pero no van a tomar del fruto de este árbol que está en el centro del huerto. Esto es muy importante para nosotros cuando hablamos de autoridad espiritual. La autoridad espiritual está condicionada siempre a la obediencia. Diga conmigo: la autoridad espiritual está siempre condicionada a la obediencia. Y el Señor le dijo a Adán y a Eva: el día que ustedes tomen del fruto de este árbol, ciertamente morirán. ¿Sabe que la Biblia habla de las consecuencias de la muerte? El libro de Génesis 3:17, el Señor le dijo: el día que tomes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Dios quería obediencia, Dios quería fidelidad, ¿verdad? Dice, el Señor estaba pidiéndole al pueblo, a esta pareja, fidelidad, obediencia. Y es lo mismo, hermano querido, que lo que el Señor nos pide hoy. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Sabe qué pide Jehová de usted? Que le obedezca, nada más. ¿Qué pide Jehová de mí? Que le obedezca, nada más. Eso es, por cuanto obedeciste, le dijo el Señor, Génesis 3:17 dice, y le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Diga conmigo: la desobediencia trae maldición a mi vida. Ahora, la desobediencia, la obediencia trae bendición. Amén. ¿Queremos la bendición? Seamos obedientes. Tenemos que ser gente obediente para atraer la bendición a nosotros. Y fíjese, hermanos queridos, que el Señor tuvo que traer un diluvio para erradicar la desobediencia del hombre. Y dice: voy a mostrarle a estos hombres, voy a mostrarles a ellos algo. Y le dijo Dios a Noé: Noé, voy a destruir la tierra, voy a traer destrucción a la tierra, y te voy a pedir un favor, Noé. Yo voy a ordenarle a los animales una pareja por cada especie. Póngase en Génesis capítulo 7. Póngase ahí. Y le dice Dios a Noé: Noé, yo voy a decirte lo que vas a hacer. De los animales limpios, quiero que entren al arca parejas de animales, 7 parejas de animales. De los animales sucios, nada más una pareja de cada especie. Y con esto, damas y caballeros, Dios nos da una lección tremenda a nosotros. Porque lo que Noé tenía que hacer era hablarle a los animales por especie lo que Dios le había dicho. Y los animales vinieron, se inclinaron a Noé, al llamado de Noé, y entraron uno a uno al arca. Oiga esto, qué tremendo
que hacía tiempo atrás no había un ejemplo tan extraordinario en el hombre como el que hubo en los animales. Los animales entraron al arca a la voz de Noé sin ningún problema, pero Adán y Eva no obedecieron a la voz que Dios le dio, que no comieran del árbol que estaba en el huerto. Hay una naturaleza en el hombre, hermanos amados, de desobedecer. Por eso toda la Biblia y todas las bendiciones están condicionadas si obedecieres atentamente a mi voz. Deuteronomio capítulo 28. Usted lee todo Deuteronomio y usted va a encontrar a Dios diciendo: aquí están las bendiciones. La maldición está aquí. Las bendiciones son todas estas. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será tu simiente, bendita será esto, tendrás salud. ¿Sí qué? Si obedecieres la voz de tu Señor. Y nos lleva un poquito más adelante. Y aquí están todas las maldiciones. Maldita será tu casa, maldito será tu sembrado, malditos serán tus animales. Sí. Desobedeces la voz de tu Señor. Qué triste es, hermano, cuando nosotros no logramos entender el poder de la obediencia. Y sabe que Dios condicionó al ser humano. Es un condicionamiento. Condicionó a la familia. Le dice Dios al hombre que se someta a Dios, le dice al hombre, porque el Señor es tu cabeza. Entonces todo hombre tiene que someterse a Él. Le dice a la mujer que se someta ¿a quién? Al hombre. Y algunas mujeres dicen, ¿qué? ¿Cómo? Y algunas dicen, mejor estoy sola. ¿Me entiende? Y le dice a los hijos, ¿qué le dice a los hijos? Obedezcan a los padres. ¿Y qué le dice a la iglesia? ¿No ha leído? No, ese versículo nos lo brincamos. La Biblia dice: obedezcan a sus pastores. Hermanos, a toda la familia le dice: y todos sométanse a Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. A los que trabajamos allá afuera, sométanse a sus patrones. Respeten a las autoridades. Respeten al jefe. Pero ¿cuál es el problema más grande que hay hoy en día en la sociedad? Se llama desobediencia. Y el domingo terminé diciéndoles, y voy a hablarles de ahí en adelante. La obediencia es un principio que se aprende en la casa. Nadie dijo amén. La obediencia es un principio. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo. Vamos al libro de Hebreos, todos a Hebreos, a ver qué nos dice el Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Qué lindo es ver la palabra del Señor abrirse frente a nuestros ojos y entender estos grandes valores que el Señor nos manda a nosotros que vivamos, que practiquemos y que nos movamos en ello. Hebreos, ya se lo digo, ya le doy la cita, capítulo 5, verso 8. Hebreos 5, 8. Tenga su Biblia abierta ahí, porque aquí hay un verso que dice mucho. Dice la palabra del Señor que aunque era hijo, ¿qué dice? Diga conmigo, la obediencia es algo que se aprende. Si usted es desobediente, es porque usted no ha leído lo que dice la Escritura. Porque la desobediencia
La obediencia es algo que usted aprende. ¿Y sabe de dónde se aprende, hermano? De la casa. La mayoría de las personas que vienen con desobediencia a la iglesia es porque fueron desobedientes en sus hogares. La mayoría de las personas que le cuesta obedecer a autoridad es porque quizás nunca le enseñaron a respetar autoridad. La autoridad es algo que nosotros debemos identificar en todos lados y respetarla, porque así manda Dios. A Dios le plació condicionar la bendición a la obediencia. ¿Usted quiere bendición? Obedezca. ¿Usted quiere andar bien delante de Dios? Obedezca. Dice la Biblia, el Señor le dijo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Como pecado de adivinación. Así es la rebelión. Como pecado de adivinación. ¿Sabe por qué el diablo se fue al árbol en el Edén? Directito. Porque ahí estaba la bendición de Adán. Si Adán y Eva no tocaban el fruto de ese árbol, ellos eran gente bendecida. Y nosotros seríamos gente bendecida. Pero el diablo dijo, aquí está la bendición de esta gente. Entonces me voy a ese árbol, lo voy a inducir para que ellos desobedezcan y coman de ese árbol y caigan en la desobediencia. Entonces usted tiene que vivir atento, porque el diablo quiere robarle la bendición a usted con desobediencia. Amén. Nos quiere robar la bendición el diablo. Él quiere poner desobediencia en el hogar, quiere poner desobediencia en la iglesia, quiere poner desobediencia en la sociedad, quiere poner desobediencia en los hijos, porque él sabe que Dios aborrece la desobediencia. Entonces, vengamos a la Biblia. El Señor le dice en Hebreos que él, siendo hijo, aprendió la obediencia. Yo quiero ser obediente porque yo soy hijo. Los hijos tienen una cualidad, y es que saben obedecer. Yo les estoy hablando de 3 niveles de autoridad. El primer nivel se llama obediencia. Y el libro de Lucas capítulo 7, estoy leyendo Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. En ese pasaje de Lucas encontramos la historia del centurión. El centurión romano lo mandaron, y dice la palabra del Señor que él estaba en su lugar de descanso cuando uno de sus siervos se le enfermó. Y cuando él estaba bien enfermo, dice que el centurión romano escuchó hablar de Jesús. Y cuando él escuchó hablar de Jesús, le dijo a 2 de sus cercanos, vayan y llamen a Jesús y le dicen a Jesús que venga a orar por este siervo. Cuando ellos vienen a decirle a Jesús que venga a orar por el siervo, ellos argumentan que él había hecho su sinagoga, y Jesús se viene con ellos. Cuando él va cerca, dice Lucas 7, que vinieron otros y les dice mi Señor, que ya no llegues allá, que digas la palabra. Y este es el punto que quiero resaltar ahora. Que des la palabra, que mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué estaba diciendo él? Que él era un hombre bajo autoridad. Y le digo a mis siervos, vayan y van, vengan y vienen, hagan y hacen, porque yo estoy aquí bajo autoridad. Número 1, escúcheme esto, hermano. Si usted quiere ser una persona con autoridad, viva bajo autoridad. ¿Oyó eso? Si usted quiere ser una persona que ejerce autoridad, viva bajo autoridad. Lo que él está diciendo, yo estoy aquí investido de una autoridad. No pretendía estar aquí, a mí me mandaron aquí. A él lo había puesto el César ahí. Y él estaba ahí funcionando como una autoridad para ejercer autoridad. Y él está diciendo, yo le digo a ellos, hagan y ellos hacen. Yo le digo a ellos, vengan y ellos ven. Así que si tú estás, Señor, bajo autoridad, tú no ocupas venir a mi casa, porque yo no soy digno que tú entres en mi casa. Suelta la palabra y mi siervo sanará.
Cuando hay un hombre y una mujer viviendo bajo la autoridad de Dios, sus palabras tienen poder. Cuando hay alguien viviendo bajo autoridad, sus palabras tienen poder. Cuando hay gente sin vivir bajo autoridad, el diablo se burla de lo que dicen y hacen. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el código es obediencia. Y la obediencia es el principio de tu autoridad. ¿Por qué los enfermos no se sanan? ¿Por qué las personas no son liberadas? ¿Por qué la iglesia no tiene autoridad? Hay un principio que la iglesia ha violado: obediencia. Lo ha votado. Lo ha votado. Empezando por la obediencia a Dios. ¿Cuánta gente quiere bendición, pero no quiere obedecer la palabra? Hoy yo tuve que ser duro con alguien que me mandaron a orar por él. Y llegué a orar por esa persona. Y cuando iba a orar por él porque está muy mal de salud, le digo: caballero, antes de orar por usted, yo tengo que decirle que usted tiene que separarse de la mujer que no es su esposa, porque por más que yo ore por usted, usted está en desobediencia ante Dios. El hombre medio moribundo me abrió los ojos y me dice: sí, pastor, dice. Sí. La gente quiere bendición, pero no quiere vivir en obediencia. ¿Usted quiere bendición, hermano? Vive en obediencia. Vive en obediencia. La obediencia es la llave de tu bendición. Y dice el centurión: yo soy un hombre bajo autoridad. Lo que él está diciendo: yo estoy en obediencia aquí donde estoy, y por la obediencia hay autoridad delegada en mi vida. Entonces yo doy la palabra, y cuando ordeno, ellos hacen por la autoridad que está en mí. Y como yo tengo autoridad porque fui obediente al César para venir aquí, hay una autoridad natural. Si tú comprendes la autoridad natural, comprenderás la autoridad espiritual. Si tú no logras identificar la autoridad natural, no reconocerás la autoridad espiritual. Porque Dios estableció la autoridad natural para que tú identifiques la autoridad espiritual. Si tú no puedes ver autoridad, si tú no identificas la autoridad en lo que ves, será difícil identificarla donde no la ves. Por eso todo Dios lo condicionó con esto. Donde quiera que usted vea, Dios condicionó al hombre a que se someta y a que respete la figura de autoridad. ¿Por qué razón? Porque la autoridad de un hombre en un hogar refleja la autoridad de Dios. Si un hijo no logra identificar la autoridad de su padre y lo deshonra y le desobedece y lo maldice, tampoco podrá identificar la autoridad de Dios. Porque si no puedo respetar la autoridad de lo que yo estoy viendo, no puedo respetar la autoridad de lo que yo no veo. Si yo no respeto la autoridad que Dios puso en una iglesia, esto es tremendo. Usted como creyente, usted tiene que saber de que hay autoridad delegada de Dios. Dice la Biblia: no hay autoridad que no haya sido puesta por mí. Cuando nosotros somos dados a señalar y a denigrar autoridades, y destruimos a los presidentes, y destruimos a los que lideran, y destruimos con palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo en contra de un principio que Dios estableció. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Todas las autoridades las pone Dios. Mi deber es respetarlas. Si están haciendo mal, es su problema.
pero yo lo voy a respetar. Yo no me voy a prestar para hablar mal de una autoridad. Si él está haciendo mal, es su problema. Yo lo bendigo y lo honro, punto. Porque yo quiero bendición. ¿Queremos bendición? Entonces nunca toque una autoridad. Nunca la toque. Y esto lo vivía David. Por eso cuando David se paraba con el arpa, los demonios huían de Saúl. Porque David sabía identificar la autoridad. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él nada más le cortó el borde del vestido. Porque él era un hombre que tenía autoridad. Y líbrame, Jehová, de tocar al ungido. Eso no lo tocó. ¿Qué hace hoy la iglesia? ¿Qué hacen hoy los creyentes? Denigran, destruyen, hablan mal. Hermano, ¡ay, Dios mío! No lo haga. Es maldición para su vida. ¿Por qué? Porque usted necesita moverse en un nivel de autoridad. Y para que moverse en ese nivel de autoridad, usted tiene que vivir bajo obediencia. ¿Quiere saber cuántos años vivió Jesús bajo obediencia para ejercer autoridad? 30 años de obediencia. Cumpliendo todo, como usted y yo. En un hogar. Yo me imagino a María y a José diciéndole a Jesús: levántate, hay que ir a limpiar el patio. Levántate, hay que ir a recoger aquella madera que quedó allá tirada en el taller. Levántate. Y Jesús: sí, 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 sí. 30 años de obediencia para vivir 3 años de autoridad. Nosotros queremos vivir 30 años de autoridad con 0 obediencia. Porque nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. ¿A quién no le cuesta obedecer? A todos nos cuesta obedecer. Pero ahí está tu bendición, hermano. Ahí está tu bendición. Ahí está. Obedeced a Jehová en todo, para que seas su discípulo. Renuncia a la rebelión, a la desobediencia, y usted diga: en el nombre de Jesús, yo me voy a alinear a lo que está escrito en la palabra del Señor. Yo voy a obedecer, no solamente. El pecado de Saúl, ¿cuál fue? Desobediencia. El Señor le dijo a Saúl: Saúl, no entres. En 7 días, le dice Samuel, yo vengo. No entres a ofrecer sacrificio. Y cuando se da cuenta, vienen los enemigos a atacarlo. Samuel no estaba y fue probada su obediencia. Cuando Samuel llega, Saúl había ofrecido el sacrificio. ¿Por qué desobedeciste a la voz de Dios? ¿Por qué desobedeciste a la voz de Dios? Mejor es la obediencia que todos los sacrificios, le digo. Hoy tu reino es quitado. Tu reino es destruido. Hasta aquí llegaste, Saúlito. ¿Por qué? Porque has desobedecido. Jesús, al vivir 30 años en obediencia, llegó el momento cuando dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando en el río del Jordán. Jesús se baja a los 30 años y llega al río. Y cuando Juan lo mira, le dice: ¿cómo tú, siendo Jesús, me pide que te bautice? Y Jesús le dice: yo estoy aquí por obediencia. Bautízame. Y cuando Jesús entró a las aguas, el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia. Queremos complacer a nuestro Padre. Seamos obedientes, hermano. Qué lindo cuando tenemos hijos obedientes, ¿no? Sí, mamá, con mucho gusto, papá. Y esos hijos que no hay que decirles 2, 3 veces: levántate, hijo, anda a la pulpería. Sino que dicen: sí, señora, ya voy. Pero hoy en día usted le habla a un hijo 1 vez, 2 veces, y a la tercera, ¿quién sabe?
para que no se levante pateando. ¿Por qué solo a mí? Porque de ya vienen ahí marcados con ese espíritu de desobediencia. Y eso es lo que está matando hoy en día a la sociedad, la desobediencia. Se mete en la iglesia, se mete en todos lados, se mete en los líderes, destruye la vida de mucha gente, desobediencia. Ahora, escuche esto y termino. Dice Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde Jesús recobró la autoridad? ¿Y dónde se perdió la autoridad? La autoridad se pierde en Adán. La autoridad se pierde en Adán por la desobediencia. Pero la autoridad se recobra en Jesús por la obediencia. La obediencia de ir a la cruz. Jesús no quería ir a la cruz porque era un precio muy alto. Y Jesús decía: Padre, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga, Dios mío, lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y fue a la cruz. ¿Usted piensa que Jesús quería ir a la cruz? No. Diga conmigo: fue por obediencia. Hay cosas en la vida, hermanos, que cuesta hacerlas. Pero la gente que sabe la bendición que hay al ser obediente, van a decir: Señor, yo no quiero, mi carne no quiere, pero yo en el nombre de Jesús voy a ser obediente. Entonces, cuando usted camina en ese nivel de obediencia, el Señor lo va a bendecir, el Señor le va a derramar abundantes bendiciones sobre su casa. Pero entienda, hermano querido, yo le dije a este hombre hoy: yo quiero orar por vos. Yo quiero que Dios te sane y te levante de aquí donde estás. Pero si tú no quieres obedecer a Dios, yo no puedo hacer nada. Tu bendición está condicionada a tu obediencia. Entonces, alíñate. Y ya no le quedaba otra, porque estaba bien feo el hombre. Y yo dije: aquí yo me aprovecho, yo tengo que decirle toda la verdad, porque si no se la digo, quién sabe si mañana voy a tener oportunidad. Y le dije: tú tienes que arrepentirte, la fornicación es mala, el adulterio es malo. La Biblia dice que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? ¿Dónde quieres ir? ¿Al cielo? Ok. Arrepiéntete. Dígame, hermano, ¿habrá otra forma? No lo hay. Nosotros queremos hacerle curva al evangelio. No, señores. Y por eso es que la gente está ahí media cruzada, porque nos da miedo decirle no. No y no. No se puede. Como le decía hoy a mi amigo, le decía, el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Juan 3:3. Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Nace de nuevo. ¿Pero cómo? Siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre. Nace de nuevo. Pero yo soy el maestro y el doctor de la ley. A mí, ¿qué me importa? Nace de nuevo. ¿Y qué es eso? Del agua y del espíritu. ¿Cómo del agua? De la palabra y del espíritu. Cuando usted entra aquí, usted se encuentra con un río, un manantial de vida. Y cuando el Espíritu de Dios toca la vida de una persona, lo limpia, lo cambia, lo transforma. La gente natural no puede entender el poder que hay en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu
con la combinación de una decisión humana. Yo decido arrepentirme porque el Espíritu Santo me ha convencido de pecado. Yo pongo una parte, el Espíritu ya puso una, yo pongo la otra, caigo de rodillas, reconozco que estoy en pecado y me acerco a Él, y yo voy a experimentar una transformación en mi vida, y luego viene el Espíritu Santo a mi vida y va a hacer una limpieza en mi interior, y de mi interior van a correr ríos de agua viva, y voy a ser una nueva criatura, y lo que antes hacía ya no lo voy a hacer más porque el Señor me ha cambiado. Esa es la evidencia de un encuentro con Jesús, no de cambiarse de casa. Usted puede cambiarse de casa, por no decir de congregación, y seguir siendo el mismo. El cambio de una iglesia a otra no te va a cambiar la vida. Te cambia el poder de Jesús. Cuando el Espíritu Santo se te metió por dentro y te transforma de adentro hacia afuera. Y si antes eras mal hablado, ya no vas a hablar feo. Si antes andabas maldiciendo a todo mundo, ya no vas a ser el mismo. Si antes eras mentiroso, adúltero, fornicario, ya no vas a ser el mismo. Porque ahora los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar en ti: amor, gozo, paz. Eres una nueva criatura para la gloria del Señor. Y puedes levantar tus manos y adorar y decirle a la gente: soy diferente. Mire, hermano, cuando una persona ha tenido un encuentro con el Señor, todo el mundo se da cuenta que algo le pasó. Todo el mundo sabe que algo le pasó. Jacob, cuando tuvo un encuentro con el Señor, salió cojeando. Saulo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, salió diferente. Isaías, cuando tuvo un encuentro con la presencia de Dios, fue diferente. Usted, cuando tuvo un encuentro con Dios, tuvo que ser diferente. Ya no puede ser el mismo. Y si no hay cambio, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Alabado sea Dios. Dice amén, hermanos. Entonces el Señor dijo: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y esto ocurrió por la muerte y la resurrección de Cristo. Y le tengo una buena noticia: nosotros tenemos autoridad, porque con Cristo fuimos crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Le voy a decir por qué tenemos autoridad nosotros. Porque en Cristo Jesús nosotros fuimos crucificados. En Cristo Jesús nosotros resucitamos y pasamos de muerte a vida. Le guste al diablo o no le guste, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escúcheme esto, hermano, si usted entiende esto, que en la muerte y en la resurrección de Cristo, Cristo estaba yendo a la cruz con tus pecados, los cargó a la cruz. Por eso el lugar donde Jesús fue crucificado se llenó de oscuridad, y por eso Jesús dijo: que Señor, ¿por qué me has desamparado? Era porque en ese momento el Señor estaba cargando tus pecados y los míos. Pero cuando Jesús fue a la cruz, dice Colosenses, que Él despojó a los principados y a las potestades y lo avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús descendió a las profundidades del infierno y le dice: yo tengo la autoridad, dame las llaves del infierno y de la muerte. Y el Señor dijo estas palabras: y le doy autoridad a ustedes, vayan y prediquen el evangelio. Levante su mano y diga: yo tengo autoridad. Aleluya, yo tengo autoridad. Hermano, usted tiene que saber que la autoridad está en usted. Porque ¿sabe qué veo yo? ¿Sabe qué se ve en usted? Si en Cristo Jesús nosotros resucitamos de muerte a vida, en la resurrección de Cristo, ahí nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Jesús nos dio vida. Y ahora ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Por eso cuando usted pone su mano,
Cuando usted ora, la hermana que está con nosotros, Lali, ella ve el programa por televisión y el Señor ha estado trabajando en su vida. Ella me dijo, yo no voy a ninguna iglesia cristiana, voy a la iglesia católica. Y ella dice, pero algo ha ocurrido. Me decía ahora en la oficina, yo me siento todos los días, espero el programa, porque yo le trato de decir a la gente a través de las cámaras que nosotros tenemos autoridad. ¿De dónde yo me baso para decirle a la gente que puede ser sana, que puede ser libre, que el poder de Dios la puede sanar? Porque yo creo en lo que dijo el centurión: di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y digo, vayan y hacen, vengan y ven y vienen. La autoridad tiene dos niveles poderosos. Número uno, la obediencia. Y número dos, el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo, Él recuperó la autoridad y nos la dio a nosotros. Jesús le dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Le dio autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Y cuando nosotros vamos a orar por alguien, es creyendo que Dios lo va a hacer. Póngase de pie. Dios lo va a hacer.